viva tuya, Señor, en nuestro corazón. Necesitamos entendimiento de tu palabra en esta mañana, para que tus palabras no sean vacías para nosotros y no sean palabras que oímos y olvidamos con facilidad, Señor. Permítenos ser una buena tierra, Señor, donde tu palabra, Señor, dé el fruto para lo que lo has enviado, Señor. Hacernos un pueblo para ti. Bendice la vida, Dios, de Pastor Wilson en esta mañana, Señor. Tu sabiduría sea en él, tus palabras, tu consejo, la enseñanza que viene de tu mano, Señor. Y permítenos a cada uno esta mañana oírte hablar a nuestro corazón las palabras que nos hagan correr a tus brazos y a tu presencia, Señor. Gracias, le bendecimos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, buenos días. Un abrazo para todos y bueno, que Dios sea en esta mañana permitiéndonos ser enseñados por Él de una manera especial. Siempre tengo un problema. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, el miércoles pasado el Señor nos permitió comenzar mirando en Mateo en el capítulo 13. Solamente quiero dar un resumen así rapidito de los hermanos que de alguna manera por algún motivo no pudieron venir el miércoles. Entonces, como ponerlo en contexto de lo que comenzamos a mirar, ¿sí? Habla en Mateo capítulo 13 una serie de parábolas. Entonces, referente al reino de los cielos, recordemos algo, cuando Juan el Bautista comenzó su predicación, él dijo, arrepentidos y convertidos, porque ¿qué? El reino de los cielos que se ha acercado. ¿De quién estaba hablando Juan el Bautista? De Jesús. Cuando se refería al reino de los cielos, estaba hablando de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a imponer o a mostrar o a establecer un reino terrenal como el que en ese momento las personas conocían. De hecho, el mismo pueblo de Israel estaba esperando que llegara un libertador, pero con poder religioso, político, económico, que cogiera a los romanos y luchara contra ellos y llegara con un ejército y derrocara a Roma y se estableciera un rey israelita. Eso es lo que ellos esperaban, pero no. Jesús viene y Él viene a mostrar un reino completamente diferente. Él vino a modelarles y a que ellos vieran y escucharan y se dieran cuenta con su propio testimonio en lo que consistía el reino de su Padre Celestial, ¿sí? Decía que eso no consistía, dice que su reino no era de este mundo, ¿sí? Que era justicia, paz y gozo, y Él vino a modelar todo eso, algo muy diferente a lo que ellos esperaban. Entonces, cuando Juan Bautista hablaba del reino de los cielos, hablaba de Cristo mismo, y en la primera parábola que vimos el miércoles, en el capítulo 13, versículo 1 en adelante, hablaba de la parábola del sembrador que sale a sembrar y regó semilla en algunas partes, en todo el campo, y parte de la semilla cayó en el camino que estaba duro, otra cayó en los pedregales, otra cayó entre los espinos y otra cayó en buena tierra, ¿sí? El camino son los corazones que son como duros, ¿sí? Hablábamos, el que fue sembrado entre pedregales son los emocionalistas, los espinos, los religiosos, y la buena tierra, aquellos corazones que están ya preparados. Hablábamos de otra parábola, dije que hoy íbamos a compartir sobre la parábola de
¿de qué? Del trigo y la cizaña, pero hablábamos también entonces acerca de la parábola de la semilla de mostaza, ¿sí? Dijimos que ¿quién o qué era esa semilla de mostaza? Los que vinieron el miércoles. Cristo mismo fue esa semilla de mostaza. Porque dice que la semilla de mostaza cuando se siembra luego crece y se expande inmensamente, que las mismas aves vienen y hacen nido en ella. ¿Cómo comenzó Cristo su ministerio? ¿Con cuántas personas? Solito. Luego 2, luego se le agregaron 12, ¿sí? Luego mirábamos que habían 70, luego 120, luego 500, luego en una prédica de Pedro 5000 y así hasta nuestros días. Hablando de la verdadera iglesia, hoy ya somos millones, pero todo porque ese grano de trigo un día cayó al suelo y murió. Porque si el grano de trigo no cae al suelo y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y luego la parábola de la levadura. Dijimos que ¿qué era ahí la levadura? ¿Qué representaba la levadura? La palabra adulterada. Porque recordemos que dijimos que la levadura, ¿qué trae? ¿Un crecimiento qué? ¿Natural? No es un crecimiento natural. De alguna manera es algo ahí como una reacción química que hace que la masa se sople, se infle. Y a la vez también esa levadura hace que la misma masa se fermente, se dañe. ¿Sí? Aquí el evangelio está representado por las 3 partes de harina. Pero hablábamos de que esa levadura es la apostasía que se ha ido metiendo. ¿Sí? Que así como se le agrega levadura a la masa para que no, la única manera de que esa masa no siga creciendo, soplándose, es que el panadero coge esa masa y la lleva ¿a dónde? Al horno, al fuego. Que así mismo será, solamente cuando el Señor Jesús venga y pase todo por fuego, la apostasía, ese día, el día final, será el día será el día en el que esa levadura ya no seguirá trayendo todo eso que se ha ido metiendo aún dentro de la misma iglesia. La otra parábola que vimos fue la del tesoro escondido, ¿sí? ¿Ese tesoro escondido qué es? No es Cristo, es la iglesia, porque si el tesoro escondido fuera Cristo, dice que un hombre lo compró, vendió lo que tenía y lo compró. ¿Quién puede comprar a Cristo? ¿Quién puede comprar el evangelio? No, al contrario, dice que Él lo halló. Él fue el que nos halló, nos encontró. El tesoro es la iglesia, tú y yo, cada uno de nosotros. Y Él fue el que dio todo, lo entregó todo por ese tesoro. Igualmente en la parábola de la perla de gran precio. La perla de gran precio, ¿quién es? Tú y yo, la iglesia. Él es aquel que vino y la estaba buscando, nos encontró, entregó todo lo que tenía y nos compró. Y nos compró a precio de su propia vida. Y la última que mirábamos referente al fin de los tiempos, al fin de los siglos, habla ahí de la red, ¿sí? Dice que asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y se apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos entonces a mirar en el versículo 24 la palabra del trigo y de la cizaña. Recordemos que habíamos dicho que Jesús, ¿por qué les enseñaba por parábolas? Recordemos que habíamos dicho que cada una de estas cosas maravillosas, los ejemplos que le ponía eran ejemplos de su vida cotidiana. Aquellas cosas en las que ellos se desenvolvían y se desempeñaban regularmente, el hacer el pan, el sembrar, ¿sí? La pesca, todo eran labores cotidianas a través de los cuales Él les traía, a través de una verdad natural, una enseñanza espiritual, ¿sí? Entonces en Mateo 13, versículo 24 al 30, dice, versículo 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿En dónde? ¿Qué es lo que representa el campo? El mundo, muy bien. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La palabra es bien clara, nos muestra exactamente qué es lo que sucedió entonces con este sembrado de trigo. Cuando se acercan a preguntarle acerca de, bueno, ¿y qué sucedió? ¿No sembraste pues buena semilla? Él le dice: vino un enemigo y sembró ¿qué? Cizaña. Digamos que para la época muchas personas que tenían pues sus sembrados, y algunos de sus enemigos acostumbraban eso para arruinar su sembrado. Ellos aprovechaban en la noche cuando la gente descansaba e iban y adrede sembraban cizaña entre el trigo. Tanto así que la ley romana prohibía y castigaba tremendamente a una persona que era sorprendida sembrando cizaña entre el trigo. Ahora, la cizaña tiene algo muy particular, y es que la cizaña es muy, pero muy parecida al trigo. Miremos ahí algo bien bonito. Ahí pueden ver el trigo, la cizaña. Es exageradamente parecida, tanto así que los agricultores la llaman falso trigo, por la tremenda semejanza que tienen. Entonces, al empezar a crecer en su etapa inicial, es supremamente complicado diferenciar la una de la otra. Pero sucede que sí hay diferencias entre el trigo y la cizaña. El trigo, los granos que produce el trigo, pues todos sabemos, ¿sí?, que es lo que producen, la harina, ¿ya? Y pues obviamente nutren, dan vida. Mientras que la cizaña, los granos de la cizaña, porque también la cizaña produce granos, esos granos son tóxicos. Y si se mezclan esos granos, si equivocadamente cogen esos granos y también los trituran, pues vuelve tóxico todo aquello con lo que se mezcle. Realmente es una plaga. El trigo en su etapa adulta, cuando la espiga ya está, crece aproximadamente 1 metro 20, pero sucede algo, y es que ese trigo, cuando está cargadito ya, ¿qué hace el peso de la espiga? Hace que la espiga se incline, se doble, y al inclinarse o doblarse pareciera que la cizaña fuera más grande, más alta, ¿ya? Mientras que la cizaña en esa etapa adulta, la espiga, en un 90% está vacía. Aunque pareciera que tuviera grano, pero no, un 90% está vacía. Entonces, ese estar solamente un 10% con grano hace que esa espiga mantenga siempre erguida. Mientras que, vuelvo les digo, la del trigo se dobla, se inclina. Ahora, otra diferencia es que también ese mismo peso que tiene el trigo, que le hace inclinarse, a su vez lo protege de los fuertes vientos. Mientras que la cizaña, al estar liviana, al estar vacía y al estar erguida, ¿qué hace el viento? La mueve, la dobla y la quiebra fácilmente. ¿Sí? Aunque ambas crecen juntas, solamente hasta su etapa adulta se puede distinguir fácilmente. El trigo coge un color como dorado, ¿sí?
mientras que la cizaña empieza como un verdoso, pero como a quemarse más bien. Y por las otras diferencias que les hablaba ahorita. Estando muy pequeñas no se distinguen bien, y aparte de eso, las raíces bajo la tierra obviamente se entrelazan. Entonces si arranca la una y no la distingue, pues con mayor facilidad sus raíces hacen que también la otra se eche a perder. Entonces, mira lo que dice el versículo 24. Dice que el reino de los cielos es comparado. Entonces, vamos a mirar por qué esa comparación. Lo primero que necesitamos ver, vamos a leer de los versículos 36 al 43, que es donde él explica la parábola de la cizaña. Mira lo que dice el versículo 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, ¿sí? Y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Preste atención a eso. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír. Esto no es ahí oír por oír, esto es oír con el entendimiento, oír profundamente, oír con el corazón. Bueno, les habla ahí, ¿sí? De la parte, primero de la parte natural, y luego viene y les da una explicación de la parte espiritual, ¿ya? Yo quiero que hay un videito ahí de 2 minuticos que nos muestra un poquitico cómo se hacía esto a la manera antigua, ¿ya? Entonces quiero que veamos, ahí sí me apaga un momentico la luz mientras el videito termina, y espero que todos lo logren ver. Solo dura 2 minuticos. Entonces mira, ahí están ya recogiendo los manojos. Lo que ellos tienen en la mano es lo que llaman la hoz, que es como una media luna ahí. Con esa entonces van recogiendo ahí el trigo. Obviamente pues eso hoy en día ya se hace con una cantidad de maquinaria y todo esto, pero es como para que podamos ver un poco lo que Dios quería que ellos entendieran, y es lo que el Señor a través de su palabra nos va a enseñar hoy a cada uno de nosotros. Pues miremos ya después de que lo recogen, viene una parte muy bonita, que ya como van a empezar ellos como a moler a separar el trigo de lo que ya queda, que es la paja, ¿sí? La llevan obviamente ahí en los manojos. Mira lo que hacen aquí los sembradores ya con sus animales, y la tarea de estos animalitos es empezar a pisotear y a pisar y a pisar y a pisar y a pisar por muchas horas, y miremos el resultado, lo que va ocurriendo después de que se hace esa tarea. Así de como va disminuyendo, como va bajando toda esa paja, y lo que va quedando por debajo son los granos de trigo. Todavía no es molido, apenas está siendo trillado. Esa carretica en la que se monta él tiene unos dientes especiales que ayuda también a seguir moliendo más y más esa paja. Y ya luego él va a hacer lo que llaman el aventador. Creo que lo hemos escuchado, el aventador está a la mano. Entonces ahorita vamos a ver lo que hacen con ese aventador. Mira, empiezan a tirarlo hacia arriba. ¿Qué hace el viento? El viento tira la paja a un lado, ¿sí? ¿Y qué queda debajo?
quedan los granos, ¿sí? Luego, ¿qué hacen con la paja y con la cizaña? Dice que eso lo queman, que ya no sirve, ¿sí? Ok. Eso es lo que quería que viéramos un poquitico como lo hacían a la manera antigua. Entonces, ya pueden ahí aprender, sí, gracias. Les pareciera que esta parábola fuera como simple y como sencilla, porque uno mira la explicación de la parábola y como que todo salta ahí a simple vista. Recordemos que leíamos algo el miércoles pasado ahí en Mateo 13, y dice, porque a vosotros os es dado a entender los misterios del reino. Entonces, si fuera tan sencilla y simple, pues no hablaría como de misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que uno sabe y otros no lo saben. Entonces, la primera confusión o error que se puede presentar al analizar la parábola es pensar que Jesús en esta parábola está diciendo que los impíos en la iglesia van a estar revueltos con los justos. Bueno, eso es verdad, ¿sí? En la iglesia hay cristianos y no cristianos, es verdad. Pero en cuanto a la parábola, en este momento, ¿sí?, no se está refiriendo a eso, ¿ya? El versículo 38, ¿qué dice? Miremos ahí. El versículo 38 dice que el campo es el mundo. El campo es el mundo. Lo que quiere decir entonces es que tanto el bien como el mal, los justos y los impíos, la iglesia y el mundo, ambos tendremos que compartir este mismo campo terrenal. ¿Ya? Si no, mira lo que sucede, por ejemplo, en el colegio, los muchachos que están en el colegio, ¿sí? Cuánta maldad, cuánta cizaña. Y ustedes lo ven ahí a diario, los que están en la universidad, los que están trabajando en una empresa, cuando uno sale a la calle, cuando uno prende el televisor para ver las noticias, crueldad, maldad, violaciones, asesinatos, o sea, una cosa tremenda. Estamos aquí en el mundo y juntamente va creciendo la justicia con la injusticia. Los que somos de Dios, los que no somos de Dios, todo ahí estamos en ese crecimiento. Mira que en Mateo capítulo 3 sucedió algo. Mateo 3 del 1 al 3. Mira lo que dijo Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es, hablando de Jesús, aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista estaba anunciando el cumplimiento de la promesa dada por Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Dónde estaba la promesa de que él iba a enviar un libertador? En Génesis estaba. Génesis 3:15. Dios habla ahí de la promesa. Y es en este momento donde Juan les está diciendo: mire, esta es la promesa. Este es. Entonces, ocurrió algo tremendo, y es que Juan sigue hablando y dice un par de cosas en el versículo 10 y versículo 12. Mira lo que dice el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y el 12 dice: su aventador, lo que veíamos ahorita en el video, su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Entonces, Juan anuncia, este es, ¿sí?, la promesa. Y luego dice estas dos cosas tan tremendas en los versículos 10 y 12. ¿Por qué esas dos cosas
de las que hablaron en el versículo 10 y 12, ¿por qué no se dieron en ese momento? Si él dijo, esto es lo que habló, lo que profetizó el profeta Isaías. Miremos otra vez el versículo 10, para que entendamos un poquitico. Él dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Déjalo ahí. Entonces, si el reino de los cielos, representado en Cristo mismo, había llegado a un instante que era una verdad, ¿por qué esto no se dio en ese momento? ¿Sí? Que los malos fueran cortados, que fueran echados en el fuego. ¿Por qué no se dio lo del versículo 12? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Es tremendo. Este mismo Juan el Bautista, en algún momento de su vida, de su ministerio, logró confundirse tremendamente. Pareció una locura, ¿no? Él mismo estaba diciendo quién era este Jesús. Él mismo dijo, y el que me envió me dijo, sobre quien veas venir el Espíritu Santo como paloma, ese es. Y mira lo que ocurrió en Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. Mira lo que le llegó a ocurrir a Juan Bautista. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Y mira lo que mandó él a preguntarle al mismo Jesús. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Si él mismo fue la primera persona en anunciarlo y por revelación de Dios mismo, ahora le está mandando a preguntar, díganle que si él es o que si esperamos a otro. Estaba Juan en la cárcel y estaba bien confrontado con lo que estaba pasando, ¿sí? Y aparte de eso, lo que les hablaba los versículos 10 y 12. ¿Por qué no se dio eso en ese momento? Mira cómo está Juan en ese momento. ¿Será o no será? Pues bien, esas dos partes de las que habla Juan ahí no se dieron en ese momento, porque al igual que en la parábola del trigo y de la cizaña, el reino de Dios debe venir en dos etapas. La primera etapa es la siembra y la segunda, la cosecha. Miremoslo y verá. Lo primero que sucedió, mira el versículo 24. Le refirió esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que ¿qué? O sea, primero fue la siembra. Un hombre que sembró buena semilla en su campo. Primero la siembra, la primera etapa de la venida del reino de los cielos, ¿sí? Y lo segundo que debe ocurrir está en el versículo 30. Mira lo que Jesús les dice. Dejad de ser juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta qué? Hasta la siega. ¿Qué es la siega? La cosecha. Cuando recogen la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo le diré a los segadores, bueno, que recogieran a un lado la paja. Entonces son dos etapas. Lo primero que hizo el libertador, el Mesías, fue sembrar la semilla. ¿Cuál? Palabra. Recuerde que lo vimos, y les repito, en la parábola del grano, de la semilla de mostaza. ¿Sí? Recordemos entonces en qué consiste el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Si no hubiese habido eso, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pues no hubiese Evangelio, porque en esto consiste el Evangelio. De cierto te digo, que si el grano de trigo no cae al suelo y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Entonces, ya tuvimos esa primera parte. El sembrador ya vino, ¿sí? E hizo la parte que le correspondía a él. ¿Nosotros qué somos ahora? Dice la Escritura que somos solamente colaboradores, ¿sí? En la obra, en su obra somos solamente colaboradores,
Pero la parte que Él tenía que hacer, traernos el Evangelio, Él ya la hizo. ¿Cuál es entonces la otra parte, lo segundo que Él hará? ¿Qué prometió Él? ¿Que Él qué? Vendría por segunda vez, el día de la cosecha. ¿Y qué va a suceder ese día? Él va a recoger el trigo y lo va a llevar ¿a dónde? A su granero. ¿Y la cizaña qué va a pasar con ella? Será quemada en el horno de fuego. Allí es donde se van a cumplir el versículo 10 y el versículo 12. En la segunda etapa, el día de la siega, el día de la cosecha. Así como lo aprendíamos también en la parábola de la levadura. Esa levadura va a ir creciendo, ¿sí? La apostasía va a ir creciendo, ¿ya? Pero solamente en el momento en que eso sea llevado al fuego, ahí va a parar esto. Ahora, en el Salmo 110, versículo 1, mira lo que dijo David. Estaba profetizando algo que más adelante, en Mateo 24:44, el mismo Jesús lo ratificó. Estas mismas palabras están en el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso mismo es lo que está escrito en Mateo 24:44. ¿Quiere decir eso entonces que Jesús en este momento ¿dónde está? Dice, hasta que Él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Él es el Rey. Pero viendo la realidad nuestra, hoy en día todavía hay muchos focos de infección en esta tierra, ¿o no? En este mundo. Y ahí estamos nosotros creciendo en medio de todo este foco de infección tan tremendo que cada día uno como que se impacta más de ver lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Todos esos focos de infección tienen que ser sofocados. ¿Pero quién lo hace? Eso solamente lo puede hacer Dios. Nadie más. Ahora, ¿cómo lo hace Él? ¿Cómo lo está haciendo Dios? ¿Cómo está trabajando Dios en este momento sobre la tierra, sobre el mundo, sobre todo esto que está pasando? Pues primero, por un lado, están las personas que están siendo atraídas por Él hacia el arrepentimiento, hacia la fe. Hombres y mujeres, y escuche esto, que después de ser tocados por Dios, porque nadie puede venir por sí solo, después de que son tocados por Dios, se someterán voluntariamente al señorío de Cristo. Mira lo que sigue diciendo el mismo Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá ¿qué? Voluntariamente. El Señor Jesucristo no tiene mercenarios, ¿sí?, trayendo en contra de su propia voluntad a nadie, ni el Señor ha dado una orden de servicio militar obligatorio. Él no lo ha hecho. Todos los que Él ha llamado, todos los que han sido tocados, confrontados, redarguidos, aquellos a quienes Dios se les ha revelado y les ha mostrado su condición de estar separados, ¿sí?, su verdadera necesidad, todos aquellos en quienes Dios está obrando. Recuerde que lo aprendimos en cada una de las parábolas, ¿sí?, sobre cuánto riega la semilla. Sobre todo el campo cae sobre todos, ¿sí? Pero nos está diciendo algo muy bonito ahí. Cada uno de los que estamos aquí, en esta mañana, tú y yo, un día nos ofrecimos a Él, después de que fuimos tocados por Él, después de que Él confrontó nuestras vidas y mostró nuestra condición. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Si Él no hubiese venido a revelarnos nuestra condición, no estuviéramos aquí. Sería imposible para nosotros. Entonces, por una parte, estamos mirando cómo Dios está trabajando. Por una parte están las personas que están siendo traídas. Y por otra parte, llegará el día
en que la cizaña será arrancada y será quemada definitivamente. Mira lo que dice el versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y qué? Y la arranquemos. Ellos querían ir y arrancarla. Y en esto la iglesia sí que ha sido experta en inventarnos nosotros mismos las maneras de cómo nosotros queremos arrancar la cizaña. Y él dijo: eso va a crecer, ambas van a crecer juntas. Pero nosotros como iglesia muchas veces decimos: no, arranquemos la cizaña y vamos nosotros al método nuestro, al método del hombre, a la manera como nosotros se nos ocurre que puede ser arrancada la cizaña. ¿Y qué decimos? Entonces, hagamos guerra espiritual para destruir toda fuerza del mal y que todo Colombia y que todo Manizales llegue a los pies de Cristo. Eso no va a pasar. No va a llegar un día en que todo Colombia, cada ser humano en este país, llegue a los pies de Cristo. No va a suceder. No estoy diciendo que no vamos a orar. Ojo a eso, ¿sí? Solo que cuando nosotros oremos, debemos orar con entendimiento, con sabiduría, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. No podemos orar algo que Dios no nos ha dicho que vaya a suceder. No está escrito. No dice en la escritura que si nosotros oramos para que el mundo entero se convierta, el mundo entero se va a convertir y ya no va a haber gente mala en la tierra. Eso no dice la escritura, ¿sí? Entonces metemos a la gente a hacer guerra espiritual de una cantidad de cosas sin el conocimiento y sin el entendimiento suficiente. ¿Cómo arrancamos la cizaña a la iglesia? Pues hagamos una cosa: lancémonos a la política. Es otra manera. Cuando la iglesia llegue a los altos puestos del gobierno, vamos a acabar con la corrupción. Vamos a acabar con la injusticia. Vamos a acabar con la desigualdad. Entonces, vámonos a la política, a la iglesia, y metámonos allá. Tampoco va a pasar. Así hayan 10, 20, 50, no sé cuántos creyentes metidos en la política, con todo y eso, va a seguir existiendo la injusticia, la corrupción, la desigualdad. Siempre va a estar ahí. Vamos y clavemos estacas y con decretos por toda la ciudad, y así vamos a derribar toda fuerza del enemigo. Poco. Tomémonos todos los lugares altos de la ciudad y arrebatémosle el reino a Satanás. Cojamos un helicóptero y vayamos y reguemos sal por todo el país, por toda la ciudad, como una señal profética, y hagamos actos proféticos de que la iglesia es la sal de la tierra. Pensamos que ser la sal de la tierra es regar sal en un helicóptero, y que así la ciudad y el país lo vamos a ganar para el Señor. Señor, vamos a ir a arrancar nosotros la cizaña. ¿Qué les dijo él? Luego les repito para que no me malentiendan, porque después van y dicen: es que en la iglesia dijeron que no había que orar ni por los pecadores ni por la maldad. No estoy diciendo eso. Sí debemos orar, pero orar con entendimiento, orar con sabiduría. Pues entonces hagamos un culto unido, todos, reunámonos toda la iglesia en el coliseo o en el estadio, y pensamos que eso es unidad. Mientras que la verdad, pastores, ministros, hablando mal los unos de los otros. Si la unidad no es en el espíritu, el resto, lo que hagamos, es mentira, es falsedad. Eso no es unidad. Reunirnos todos los cristianos 1 o 2 horas en un lugar para que cantemos todos juntos, esa no es la verdadera unidad. Porque tristemente, lo que les decía ahorita, una cantidad de murmuración los unos de los otros.
El versículo 30, mira lo que Él les dijo otra vez. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Es que tiene que venir entonces la segunda etapa. Esa tarea es completa y absolutamente la hace el sembrador. Esa es la tarea que Él hace. Dejad que crezcan juntos, dijo el Señor del huerto. Entonces, no va a llegar el día en que la maldad crezca tanto que haga sucumbir, desaparecer o eliminar a la iglesia. No va a pasar. Pero nunca la iglesia alcanzará a crecer tanto que la iglesia sea la que se encargue de hacer desaparecer el mal en la tierra. No va a ser así. Eso solo sucederá cuando el Señor Jesucristo ¿qué? Regrese. Ese día, cuando Él venga en gloria, el día de la cosecha, la cizaña, ¿qué va a pasar? Será arrancada y será quemada. Y el trigo será recogido en el granero. Miren, no importa cuánto el mal crezca, porque ha crecido y sigue creciendo más y más. No importa, Dios va a cuidar a su iglesia. La escritura dice que las puertas del Hades prevalecerán. Juan el Bautista se confundió, según lo que leímos, no me lo inventé yo, estando en la cárcel, porque quizás él estaba esperando el cielo antes de tiempo. Y el bendito problema que tenemos nosotros como creyentes es exactamente el mismo. Estamos nosotros creyendo o esperando el cielo aquí en la tierra. No va a suceder. En el mundo tendréis aflicción. ¿Dijo Él o no lo dijo? Sí. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la mentira que nos quiere levantar y nos ha puesto hoy en día el evangelio de la prosperidad, de la superfe, donde la iglesia no puede sufrir, no puedes pasar necesidades, no puedes enfermarte, tú tienes que ser exageradamente prosperado. Una cantidad de cosas que quieren llevar a la iglesia a creer que el cielo está aquí en la tierra. Y eso es una mentira tremenda. Nuestra mejor vida nunca será ahora. Nunca. La mejor vida nos espera a nosotros al final, en la segunda etapa. El día de la cosecha. Cuando ya todo esto que es ahora ya deje de ser. Y seamos llevados juntamente con Él. Ahí sí nos espera a la iglesia del Señor la mejor vida, el mejor tiempo. Pero mientras que estemos aquí, créame, no va a pasar. No va a pasar. Vamos a tener que vivir y ver muchas cosas tremendas. Vamos a tener que vivir muchos momentos de aflicción. Vamos a tener que ver cosas que van a ser muy dolorosas para nosotros. Pero así está escrito. Este no es el cielo. La iglesia está apenas en lo que podamos llamar la antesala. Apenas. Estamos en un momento donde nosotros podemos disfrutar de una relación con Dios. Y obtener de parte de Dios esa paz que Él nos da. La tranquilidad. Para poder afrontar tantas cosas. Esto es apenas una antesala, no más. Ahora, el incrédulo por su parte está apenas medio saboreando un poquitico de lo que será una eternidad sin esperanza y sin Dios. Apenas ahí medio saboreando, porque no encuentran en medio de su aflicción la esperanza, la tranquilidad. ¿Y cómo será esa eternidad?
Recuerda cuando hablamos de la eternidad, les voy a recordar a los que de pronto no lo escucharon o se les ha olvidado. ¿Qué es la eternidad? Compartía un predicador y decía, mira, imagínate una torre de 10 kilómetros de alta, una torre en puro hierro, por 10 kilómetros de ancha, en puro hierro. Imagínate un pajarito que viene cada 10 años y la toca con la punta del pico y se va. Y vuelve a los 10 años y vuelve y la toca y se va. Y así sucesivamente. Cuando ese pajarito logre desgastar toda esa torre tocándola con la punta de su pico cada 10 años, cuando logre desgastarla toda completamente, habrá pasado un segundo de la eternidad. Y eso es lo que le espera a los incrédulos, a los impíos y a los pecadores. Una eternidad sin esperanza, sin Dios. Una eternidad de condenación. No es lo mismo estar en el terreno del pecado luchando contra Dios que estar en el terreno de Dios luchando contra el pecado. Y si tú en este momento te estás deleitando en el pecado, y quiero ser reiterativo en esa palabra deleitando, porque no estoy diciendo que si tú estás fallando o que si has cometido un error o que si has pecado, no. Estoy diciéndote que si en tu vida, en tu corazón, hay un deleite por el pecado y te gusta y no te duele y no te redarguye y no te confronta, entonces tú no estás en el terreno de Dios. Si te deleita, si te gusta, si no te causa dolor. Porque tú y yo como cristianos, sí, es cierto, nos caemos muchas veces y hasta nos ensuciamos, pero dejamos que Él nos levante en verdadero arrepentimiento y amor y que nos limpie. Porque se deleita en el pecado, está fuera del terreno de Dios, y eso es por una sola razón: porque no has nacido de nuevo. Y Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo: el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. El que no ha nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo, el que ha experimentado un verdadero nacimiento en su vida, jamás se perderá. Jamás. Porque la verdadera salvación jamás se pierde. Lo que es cierto para el que no ha nacido de nuevo, lo es también para el que sí ha nacido de nuevo. O sea que el que sí ha nacido de nuevo, sí verá el reino de Dios. Es imposible y jamás se ha visto y jamás se verá que un bebé, después de que es dado a luz, ese bebé vuelva al vientre de la mamá, se convierta en feto, luego en esperma, y luego desaparezca y deje de ser. Eso no ha sucedido. Eso no va a suceder nunca, jamás, jamás. El que ha nacido de nuevo jamás vuelve atrás. Y ese nuevo nacimiento solamente se da como resultado de una verdadera relación de amor. Una verdadera relación de amor. Porque la palabra dice en 1 Corintios, en el capítulo 13, muy conocido, que si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, ¿qué? Y si tuviera todos los dones, toda la ciencia, toda la profecía y no tengo amor, nada, de nada me sirve. No es porque una persona tenga tremendo ministerio, no es porque desarrolle tremendos dones, o porque hable en lenguas, o porque haga esto o aquello. Si esa persona no ha desarrollado un verdadero amor hacia Dios, ¿de qué le sirve? Y hemos visto, yo sé que tú lo has visto, de hombres, mujeres, gente que ha servido a Dios y que aparentemente mostraban una tremenda entrega. ¿Y cómo terminaron muchos de ellos? ¿O cómo están terminando? Nuevamente atrás.
nunca nacieron de nuevo. Si hubieran nacido de nuevo, jamás hubieran vuelto atrás. Porque tendrían un verdadero amor. Porque el verdadero amor que dice, todo lo cree. Es que ese verdadero amor de 1 Corintios 13 tiene que ir primeramente direccionado a Dios. Porque pensamos que ese amor del que habla 1 Corintios 13 va dirigido al hombre. Sí, pero primeramente tiene que ser direccionado hacia Dios. Porque el que verdaderamente ama a Dios, todo lo cree, todo le cree a Él. Espera en Él. Es capaz de sufrir y aguantar pruebas en Él. Todo lo soporta. Termina diciendo 1 Corintios 13 que permanecen, ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Y es que cuando se está verdaderamente enamorado de Él, absolutamente nada de lo que pase alrededor de tu vida, nada, ninguna prueba, tentación, dificultad, apostasía, pase lo que pase, tú y yo estamos tan enamorados de Él que todo lo espero, todo lo creo, todo lo sufro, porque el verdadero amor nunca dejará de ser. Nunca. El día de la siega llegará. ¿Y qué va a suceder? Como en los tiempos de Noé. Dios llama a un hombre, le dice lo que va a ocurrir y le dice, hazte un arca de madera de gofer. Y le da las medidas y le da todo un diseño y le dice cuál era el propósito para construir esa arca. Esa arca era la provisión de Dios, el lugar de refugio que Dios daba para que quien entrase allí fuese guardado y protegido de lo que iba a ocurrir afuera. ¿Cuánto tiempo en la construcción de esa arca? 120 años. Donde se pregonó y se supo y se entendió lo que iba a ocurrir. Pero finalmente llegaron los 120 años. Y cuando se cumplió el tiempo que vino sobre la tierra, juicio de Dios. ¿Fue Dios misericordioso y bondadoso? Claro que sí. 120 años. No creyeron. No creyeron. Y cuando ya llegó el momento, ¿qué crees tú que sintieron las personas cuando vieron lo que se les vino encima? ¿Cuántos no querrían entrar ahí sí, dentro de esa arca? Pues bien, los tiempos nuevamente y los ciclos otra vez. Dios extendiendo su gracia como lo ha hecho siempre. Siempre la gracia de Dios ha estado. Jamás ha dejado de estar. Pero va a llegar la segunda etapa, el momento de la siega. Y ya cuando llegue ese momento, ya no habrá oportunidad. Porque ya el tiempo dado se ha cumplido. El tiempo de la siembra ya ha pasado y solo quedará el tiempo de la siega. Cuando el trigo se recogerá en el granero y la cizaña será quemada en el fuego. Dice que allí será el lloro y ¿qué? Y el crujir. Como lo leímos en la parábola de la red. La red se extiende, ¿sí? Se recoge de todo y ya una vez es sacada, se pone los peces, lo que sirve a un lado y lo que no sirve será echado fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es tremendo como nos muestran gran parte de estas parábolas que todo es probado y finalizará en el fuego. En el fuego. Entonces el trigo y la cizaña van a crecer juntos.
Tenemos que mirar en nuestro ser, en nuestro corazón, cada día a través de la luz del Espíritu Santo, que no esté creciendo cizaña en cada uno de nuestros corazones. Porque es tan parecida, pero tan parecida al trigo, que fácilmente cualquiera de nosotros, si no estamos realmente aferrados y cimentados en él, fácilmente puede ser engañado. Pero el trigo y la cizaña van a estar ahí juntos hasta el día del fin. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a orar a Dios en esta mañana y vamos a darle gracias. Cierra ahí tus ojos un momento y solamente meditemos. Dios, cuán maravilloso y precioso eres. Cuán grande, cuán perfecto es tu amor, Señor. Dios, gracias porque la buena semilla ha llegado a mi vida. Esa semilla que aquel sembrador regó en todo el campo, llegó a mi vida. Señor, ya tú has hablado a cada corazón de los que estamos en este lugar. Ya tu palabra ha sido puesta en estos terrenos. Y tú lo sabes. Si hay aquí terrenos duros, religiosos, emocionalistas, buena tierra. Señor, gracias por haber llegado a mi vida. Señor, hay tanta cizaña que está creciendo, Dios, juntamente con el trigo. Hay tanta crueldad y tanta maldad creciendo juntamente con la justicia y el amor tuyo. Señor, hay tanta apostasía creciendo, Señor, como también está creciendo tu palabra. Hay tanto engaño, Dios, creciendo al lado de la verdad. Y ahí está tu iglesia, Dios, en medio de todo esto. Y definitivamente, si mi corazón, si mi ser entero no te anhelan verdaderamente, ese corazón podrá ser arrastrado y llevado. Pero aquellos corazones que están experimentando ese verdadero amor, esa verdadera entrega, ese verdadero compromiso, jamás se apartarán de ti. Dios, hoy oramos para que en tu amor y en tu gracia tú dejes ver en mi vida, a través de la luz tuya, mi condición delante de ti. Porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Y el mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Y si en algo, Señor, yo te estoy fallando y estoy obrando equivocadamente, tergiversando tu mensaje, colocando lo mío propio y dejando levantar en mi vida una cantidad de cosas que no son, yo te pido, Dios, revela a mi corazón. Señor,
Guarda nuestras vidas, para no mirar atrás, para no dejarnos llevar por vientos de doctrina, por apostasías. Señor, hay tanto deleite, cada día este mundo ofrece más y más cosas que parecieran deleitosas. Hay tantas cosas que quieren cautivar nuestros sentidos, esos sentidos que alimentan el alma, mas no el espíritu. Y se muestra hoy en día el pecado tan fácil de acceder a él, tan sencillo, y a veces como algo tan inocente, como aquella voz que un día escuchó el hombre en el huerto del Edén: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Cuánta cizaña se está presentando delante de nuestros ojos, diciéndonos: no pasará nada, no sucederá nada, puedes continuar en tu camino, solo pruébalo y nada va a pasar. ¿Cuántos corazones de entre tu pueblo? Solo tú lo sabes. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy? Solo tú lo sabes, deleitándonos en el pecado. Tú lo sabes, Dios. Hallando deleite en la cizaña, en lo que intoxica, en lo que daña, pero con una apariencia de trigo. Oh Dios maravilloso, necesitamos realmente un encuentro personal contigo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Señor, ayúdanos a entender cada día que este mundo va a ir cada vez de mal en peor. Que estos tiempos que estamos viviendo, dice la Escritura, que son apenas comienzo de dolores. Que esta maldad se va a seguir multiplicando. La crueldad, la infamia, la desigualdad, la corrupción, el robo, el dolor que sufren tantas personas. Esto va a ir en aumento, Dios. Que la tarea nuestra es aferrarnos a ti, creer en ti, compartir de tus verdades, Dios. Orar a ti, Padre maravilloso. Es lo único que nos queda, Dios. Porque vendrá la otra etapa, vendrá el día de la siega y ya no habrá oportunidad. La cizaña será quemada y el trigo será puesto en tu granero, Dios. Y yo quiero estar allí, Padre Santo. Yo quiero estar en tu granero, Dios. Yo quiero ser ese buen trigo en tus manos. Ayúdame, Dios. No quiero confiar en mí mismo. No quiero confiar en lo que pueda hacer o saber o entender. Porque si no tengo amor hacia ti, de nada me sirve. De nada me sirve. No sirve ninguna credencial de pastor, de líder, de profeta, de apóstol, de músico, de cantor, de misionero. Nada de eso sirve. Porque a muchos se presentarán y te dirán: en tu nombre hice esto o aquello. Por no tener verdadero amor, tú les dirás: nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, al lago que arde con fuego y azufre. Porque antes de desarrollar o hacer cualquier cosa que impresione, lo que verdaderamente más y más necesito es enamorarme verdadera y profundamente de ti.
Porque hay mucha gente allá afuera con dones, con talentos. Hay mucha gente allá afuera que ama a los pobres y que da a los pobres. Hay mucha gente allá afuera que habla de ti, que pregona de ti. Pero a la menor tentación, al menor deseo de su carne, se inclinan hacia el pecado. Oh Dios maravilloso. Gracias por tu iglesia, tu verdadera iglesia, tu pueblo, esa perla de gran precio, ese tesoro por el cual tú lo diste todo, lo entregaste todo, ese tesoro que tú hallaste, que tú buscaste. Gracias, Dios, gracias por tu verdadera iglesia, porque tu verdadera iglesia y tu verdadero pueblo, nos iremos contigo, Dios. Estaremos contigo en gloria, amado Padre. Esa es tu promesa. Y por eso nos regalaste tu evangelio. Muerte, sepultura y resurrección. Y hoy conmemoramos, Dios, el regalo, las buenas nuevas. Y como agradecimiento y como conmemoración, amado Padre, hoy tomamos la cena, Dios. Esta cena que nos recuerda lo que tú ya hiciste por mí. Esta cena que me recuerda que un día derramaste tu sangre. Llevaste el peso del pecado. Así como se forma esa perla de gran precio en esa concha, en esa ostra, que hiere esa ostra y que segrega ese líquido y la cubre. Así el pecado, Dios, como lo dice Isaías 53, molido, herido fuiste por nuestros pecados. Pero ¿qué hiciste tú? Derramaste tu sangre, nos limpiaste y nos purificaste. Este vino que tomamos hoy representa esa sangre preciosa, y este pan, ese cuerpo tuyo, entregado, flagelado, torturado, para que a través de tu muerte, hoy tu iglesia tenga vida y vida en abundancia. La Escritura dice así que examinaos cada uno de vosotros antes de tomar el vino y de compartir el pan. Cada uno de nosotros es reargüido y tocado por tu Santo Espíritu, Dios. Hoy te damos gracias a ti y hoy te glorificamos y te exaltamos. Algo que el mundo conmemora equivocadamente cada año, para nosotros es un regalo diario de vida, de amor, de misericordia, de gracia. Es un regalo diario de perdón y de salvación. Muchas gracias, Señor. Podemos tomar el vino y comer el pan. Maravilloso eres, Señor, y precioso. Quedamos en tus manos preciosas. Quedamos, Dios, con tu maravillosa bendición. Y te damos la gloria a ti, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno eres, Señor, que nos has bendecido en esta mañana y has derramado de tu misericordia en este día. Y nos permite, Señor, mirarte a ti, Señor, y conocer ese profundo, excelso, sublime y glorioso amor con el que desde la eternidad nos miraste, Señor. Ese amor que nos estás manifestando en este tiempo, con el que estás tocando nuestro corazón, con el que nos estás acercando a ti, como en esta mañana, Señor. Precioso, gracias, Jesús.
Señor.